Buenos días a todas, a todos. Buenos días a Rafa Rius. Rafa, buenos días. Hola Manolo y la audiencia, buenos días. Es una edición más de Es lo que hay y hoy, como habéis oído, nos toca hablar con Rafa Rius. Saludamos a la gente que nos escuche desde Granada, en Radio Almaina, y también a quien nos escuche desde Denia y alrededores a través de Mistelera Radio, o Radio Mistelera, mejor dicho. Bien, Rafa, hoy quieres irte a California y dices que aquello no es Hollywood. California no es Hollywood. ¿Qué pasa? No es solo Hollywood. Vale. Eh, sí, porque muchas veces, bueno, hemos hablado durante diferentes semanas de países que se consideran problemáticos y situados en aquello que antaño se llamaba el tercer mundo y todas esas cosas, pero en los países ricos también pasan cosas, ¿no? Es decir, en general, cuando hablamos de países pobres, que además estamos creando un equívoco, pues muchos de los llamados países pobres son ricos en recursos, incluso una minoría de su población vive en la riqueza y el despilfarro, ¿no? Mm. No sé, la India, por ejemplo, que ahora está de moda también con el tema de las vacunas, por poner solo un ejemplo, en Bombay coexisten los precios inmobiliarios más caros del mundo, incluso más caros que en Manhattan, por ejemplo, con la gente que muere en la calle por falta de comida o de asistencia médica, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurre en California, ¿no? En la que estamos acostumbrados a ver en las películas y en las series televisivas, ¿no? Que parece que aquello sea jauja. Eh, es el estado, en primer lugar, el estado norteamericano más afectado por la pandemia, eso para empezar, ¿no? Y con unas condiciones de vida que, no, como digo, no son precisamente las que nos muestran en las películas con que nos bombardean desde Hollywood, ¿no? Viven nada menos que 40 millones de personas en el estado de California. Es el estado más poblado de Estados Unidos. Y, ojo, allí también hay migraciones. O sea, los migrantes no es solo cuestión de países africanos o de Oriente Medio. Sí. 500.000 personas han abandonado el estado de California en los últimos 2 años. Es decir, ahí también hay desplazados forzosos y no se han ido precisamente por gusto, sino llevados por la precariedad que hay en muchos casos, ¿no? El índice de desigualdad es terrible. Además, es que el 40% de la población del estado de California es de origen hispano y 1 de cada 5 personas sobreviven en un estado de extrema pobreza. Es decir, siempre lo hemos dicho que en países muy desarrollados y muy ricos y tal, pues hay enormes bolsas de pobreza. Bueno, pues Estados Unidos es una de ellas y en concreto el estado de California, que como recordemos está en el Pacífico, junto a la frontera de México, Ujú. pues tiene unos índices de pobreza realmente escalofriantes, ¿no? Es un estado de lo que dirían los lingüistas de superlativos, ¿no? Es el estado más rico, el más poblado, el lugar con más multimillonarios en el país, produce los 2/3 de las frutas que se consumen en toda la nación, está en el centro de la innovación, el famoso Silicon Valley, Sí. en ciencia, tecnología, negocios, y lo que ya no es tan emocionante, pero sí superlativo, es que también cuenta con la tasa más alta de pobreza de Estados Unidos, teniendo en cuenta el coste de la vida y la vivienda, ¿no? Que es carísima. Un alquiler normal puede salir por 3.000 euros, el equivalente a 3.000 euros, ¿no? O sea que realmente para vivir en California hay que tener una renta considerable. Pero bueno, como digo, en el año 19, que es los últimos datos que conocemos, residían más multimillonarios que en cualquier otra zona del país, Mm. según la revista Forbes, ¿no?
Pero, claro, hay clases y clases y los latinos, que también tienen una minoría de multimillonarios, evidentemente, pero la mayoría están cobrando un, por debajo de 15 dólares la hora. Claro, aquí, bueno, 15 dólares la hora o lo que sería lo mismo, unos 12 euros, pues dirías, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero claro, con el nivel de vida que hay en California, eso es un sueldo de miseria. Es un salario que no compensa, dados los altos costes de la vivienda, ¿no? Ujú. Como decía antes, ciudades como San Francisco, que queda muy bonita cuando te salgan por las películas, con sus tranvías y sus calles empinadas y su puente cruzando la bahía y todo eso, el Golden Gate, la Puerta Dorada, Sí. pero el alquiler mensual, pues ya hemos dicho que el promedio de un apartamento es de unos 3.000 dólares, ¿no? Con lo cual la vida se hace un poco complicada y no es tan bonita como lo pintan en las pantallas, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto interesante es la diferencia tan patente en California, en su economía, entre la macro y la microeconomía, ¿no? Porque en general es, como decíamos, un estado muy rico, ha prosperado en las últimas décadas, eh, incluso comparando con un estado-nación entre las economías mundiales en 2018, llegaba a situarse en el quinto puesto, y parece ser que se mantiene, entre las economías mundiales, de todos los países mundiales, todos países-estado, ¿no? Incluyendo pues eso, China, Japón, etcétera. Bueno, pues estaría situada la quinta. Pero claro, eso son cifras macroeconómicas. Como hemos comentado, la microeconomía es otra cuestión y hay 500.000 de personas que han tenido que salir y buscarse la vida en otros estados, como la vecina Texas, donde parece ser que la vida es más barata, ¿no? Luego, otra cosa importante es la influencia política del Estado, evidentemente. Claro, si es el Estado más poblado, pues sus representantes también pesan mucho a la hora de elegir eh, cargos federales, ¿no? Hay bastantes funcionarios estatales que acaban en Washington porque el Partido Demócrata, que es el partido que desde hace ya muchos años suele ganar siempre las elecciones en California, pues normalmente ahora, por ejemplo, hay muchos funcionarios californianos que están trabajando junto al presidente Joe Biden, ¿no? Ya digo que, bueno, ya es algo aceptado, es algo bastante habitual que el Partido Demócrata gane los puestos de poder en un estado donde siempre la población parece ser que vota mayoritariamente por la opción demócrata. Y bueno, parece ser que con ellos se quedan tranquilos porque expresan así sus ideas progresistas y tal. Pero como digo, hay que ver que California, si analizamos de manera ponderada sus cifras, está lejos de ser un modelo ejemplar a seguir de sociedad o incluso de gobernabilidad, ¿no? Ujú. De hecho, el actual gobernador, un tal Gavin Newsom, está a punto de sufrir una especie de impeachment, un impeachment local, estatal, porque parece ser que hay mucha gente que está muy harta de ver que la brecha en la riqueza de los californianos pues es terrible, es lo más vulnerable que en este momento tiene el Estado. Eh, y la distancia entre los ricos y los pobres pues tiene un impacto muy grande en los costes de la vivienda, el coste de la vida. Hay una enorme crisis por la enorme cantidad de personas sin techo y acaba por el tema de la migración, ¿no? Hay muchas personas que ven que no tienen futuro en California. Eh, Incluso hay bastantes bolsas de hambre, ¿no? Para hablar de falta de alimentos en un país como Estados Unidos y en un estado tan rico como California,
resulta un poco extraño, ¿no? En principio, en un país en que kilos y kilos de comida terminan en la basura, pero en el que todavía son necesarios los bancos de alimentos y la asistencia a las personas desfavorecidas, ¿no? Hay un caso muy curioso y es que uno de los lugares donde hay más precariedad es en el Valle de Salinas, eh, a unos kilómetros de Monterrey, que es un lugar de lujo en la costa, y a una hora de Silicon Valley, que es la meca de la tecnología punta, ¿no? Ujú. Bueno, pues allí los principales afectados son trabajadores del campo, que en el Valle de Salinas es la zona agrícola más importante, y se da la paradoja, la triste paradoja de que esos trabajadores del campo, por unos sueldos de miseria, cultivan unos alimentos que luego no se pueden permitir. Es decir, que plantan y recogen unos alimentos que luego no pueden ser para ellos porque no los pueden pagar, ¿no? Es decir, que la cosa es realmente muy fuerte. De hecho, hay cifras que indican que casi 20 millones de hogares californianos aseguran que no tienen siempre el dinero suficiente para poner comida en la mesa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que eh, mm, muchos de esos hogares han tenido que cambiar sus hábitos alimenticios y se produce el síntoma de un abuso de la comida basura, como sabemos, con abundancia de grasas saturadas eh, y problemas en una situación de infraalimentación, tienen problemas de obesidad. Curiosa paradoja, ¿no? Mm. Pero la falta de recursos hace que se dediquen a subsistir con comidas basura y por lo tanto pues eh, hay una enorme carencia alimentaria en muchos millones de hogares. Concretamente se habla de hasta 7 millones de hogares, según fuentes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tampoco es Radio Macuto, y hablan pues eso, que hay un porcentaje muy elevado que puede llegar hasta el 20%, es decir, una de cada 5 personas que tiene problemas financieros para comprar la comida que necesitan. Así que, bueno, para acabar, pues que me ha parecido interesante dar una vuelta por California, que, como decía al principio, no es lo que nos enseñan en sus películas y sus series de televisión, y que detrás de esa fachada tan maravillosa y tan idílica de chalés de lujo y de piscinas relucientes y fiestas sin parar, pues que detrás de esa fachada se esconden enormes bolsas de pobreza que hacen que, en este caso, el sueño americano, el llamado American Dream, sea pura ficción. Muy bien, es decir, te has ido a California para hablarnos de las desigualdades que se vive en una sociedad aparentemente rica, pero que no es así, ¿no? Es decir, que o no es así para mucha gente. Sí, me fijé en ella precisamente por la maldita pandemia, ¿no? Porque me llamó la atención, claro, estamos acostumbrados, como decía, a ver imágenes idílicas de California, pero el hecho de que viera que era el estado más afectado por el coronavirus, donde más infecciones y más muertes se producían en Estados Unidos, que ya de por sí es uno de los líderes mundiales de la pandemia, pues me chocó y entonces me puse a releer un poco algunos datos de California y vi que no es el paraíso que pretenden vendernos. Muy bien, pues dicho queda, ahí lo dejamos y nos venimos más cerca, nos venimos a Fraguas, concretamente la fragua de Fraguas, titulas tú. ¿Qué quieres contar? Porque últimamente, los últimos días aquí en Radio Clara se ha hablado de Fraguas, que podías explicar de qué va un poco antes de empezar y después nos desarrollas ese titular de la fragua de Fraguas. Hombre, la fragua sabemos lo que es, aunque usted esté un poco fuera de moda, ¿no? Mm. Es donde se trabajaba el hierro, vamos. Eh, y haciendo ese juego un poco tontorrón de palabras, pues hablaba de la fragua de fraguas, que es donde se está fraguando
una experiencia social muy interesante. En todas las luchas siempre hay un paradigma, un ejemplo a seguir, ¿no? Y en el caso de la lucha por la recuperación del patrimonio y el entorno rural y de la autoorganización y la autogestión, eh, pues Fraguas, como digo, es un ejemplo que demuestra su viabilidad como forma de vida, ¿no? Mm. Son unos compañeros que ya en 2012, hay que recordarlo, que hace ya 9 años, pronto se cumplirá el 10º aniversario, se instalaron en Fraguas para, como digo, suponer un ejemplo. Entonces, la actualidad es que, según las últimas noticias, ha habido una pequeña lucecita de esperanza porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el famoso CSIC, Mm. ha pedido al juzgado que pare el derribo de Fraguas. Es decir, y claro, que lo diga el CSIC no es lo mismo que tantos y tantos recursos como llevan años presentando desde que los desalojaron y luego los juzgaron, ¿no? Eh, Como recordamos, el pueblo de Fraguas está en la Sierra de Guadalajara Sí, y, como digo, hay un organismo del CSIC que se llama el INCIPIT, que es el sí. Instituto de Ciencias del Patrimonio, Ujú. que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que ha pedido al juzgado competente del derribo su inmediata paralización. Según su director, el pueblo se podría catalogar como patrimonio histórico y etnográfico. Habría que destacar, lo de histórico está claro, pero lo de etnográfico habría que destacarlo especialmente porque la etnografía es lo que nos explica la historia de las poblaciones humanas, ¿no? Y por lo tanto el hecho de que se haya repoblado tiene una esperanza, como digo, una importancia capital a la hora de demostrar que la vida humana es viable en ese pueblo y que, como en tantos y tantos casos de la España vaciada, no solamente permite la subsistencia, sino la existencia de una vida digna y plena, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el CSIC ha dicho que el pueblo en su conjunto, bueno, ha emitido un comunicado que le ha pasado al juzgado y a los medios, donde dice que el pueblo en su conjunto se puede considerar patrimonio arqueológico. Y argumenta el CSIC que Ese comunicado del CSIC, Rafa, de cuándo es? ¿Qué fecha lleva? creo que es de la semana pasada, si no Vale, recuerdo mal. No tengo aquí ahora exactamente el día, ahora luego si acaso vale, lo vale, vale, miraré, vale, vale, muy bien. pero es de la semana pasada, quiero recordar. Y pues eso, envió un escrito al juez competente con el derribo para que se produjera su inmediata paralización. Mm. Eh, y por el hecho de que argumentaba eso, de que se puede considerar un patrimonio arqueológico. Mm. Eh, Dice exactamente, bueno, lo ha registrado ante el Juzgado Penal de Guadalajara y hace mención de la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, Mm. que es de 2013 y que concretamente cito algunos párrafos de este escrito que ha registrado, que dice, así, la arquitectura negra, me imagino que se referirá a las piedras propias de la Sierra de Guadalajara de color negro, aparece mencionada explícitamente en la disposición adicional tercera de la ley, esta ley de Castilla-La Mancha, como patrimonio cultural de la región. Y además continúa diciendo que el pueblo en su conjunto se puede considerar patrimonio arqueológico tal y como se define en el artículo 49 de dicha ley. Así que el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural son susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas, y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo. Por lo tanto, hay motivos más que suficientes para paralizar las obras de derribo. Eh, Como decíamos, la historia de la nueva vida de Fraguas se remonta a 2012, cuando algunas personas volvieron a llenar de vida las calles deshabitadas del pueblo, ¿no? Y pese a las condenas que han habido, eh,
los habitantes que se han instalado en la localidad pues han seguido con su cotidianidad durante todo el tiempo mientras se lo ha permitido el proceso judicial, claro, porque la sentencia llegó en julio de 2019. Fueron condenados a 1 año y 9 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. Tiene gracia la cosa como tantas veces, ¿no? Es decir, Habría que hacer un poco de recordatorio de que aquello era un pueblo de esos que se abandona, que la gente desaparece porque se va a buscar la vida a otros lugares, que después acaba convirtiéndose en un monte comunal, que las casas van cayéndose, se quedan sin techos, las paredes están medio derruidas y allí no habitaba nadie, ¿no? Y que un grupo de gente, como tú dices, llegó allí y se puso a reconstruir algunos de los edificios y a hacer su vida en ese pueblo, ¿no? Viviendo de la agricultura, del trabajo en el campo y de algunos y otros trabajos que tenían de eh, artesanía y, en fin. y todo ello. Y que han tenido, eso, como tú has dicho, procesos judiciales denunciados siempre por la administración pública, es decir, los que consideran aquellos montes comunales o propiedad del No, Estado. digamos que, si me permite, la historia tiene mucha Sí, gracia, vale, porque aparte de que la denuncia proviene del gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García Paje Sánchez, sí, del Partido Socialista, sí, no hizo nada por derogar la antigua disposición porque esto ya venía de lejos, es decir, el pueblo no se despobló porque la gente se quisiera ir o porque fuera imposible vivir allí. De hecho, como tú decías, las casas fueron ocupadas y reconstruidas porque eran casas muy sólidas, eran casas de muros de piedra y evidentemente los tejados se habían deteriorado, pero los vecinos fueron expulsados de la localidad hace ya 50 años por una decisión del gobierno de Franco, ¿no? mm, Que ordenó su demolición para reforestar el monte con pinos. Es decir, esa era, digamos, la excusa totalmente arbitraria que daba el gobierno de Franco para desalojarlos ya en los principios, al principio de los años 70 por un gobierno franquista, ¿no? Pero, como digo, el gobierno del PSOE de la comunidad, de Emilio García Paje, pues no hizo nada por derogar la disposición franquista, ¿no? Y incluso el vicepresidente segundo del gobierno de Castilla-La Mancha, un tal José García Molina, que es diputado por Podemos, mm. pues permitió a Paje mantener el poder en la comunidad y en las últimas elecciones del 17. Y bueno, al principio él había manifestado, como tantas veces ocurre, que queda muy bien hablar, pero luego a la hora de la verdad nada de nada, pues al principio había manifestado en la línea de su partido, de Podemos, la predisposición a estar de acuerdo con la causa de los que habían ocupado Fraguas, ¿no? Mm, Pero luego a la hora de la verdad apoyó a García Paje, como sabemos en Castilla-La Mancha gobierna el Partido Socialista apoyado por Podemos y por lo tanto de lo dicho nada y fue el propio gobierno del PSOE de García Paje el que bueno, denunció y llevó adelante todos los actos represivos que dieron con el juicio que condenó a casi 2 años de cárcel, aparte de que denegaron el poder recurrir al Tribunal Supremo, el Constitucional tampoco quiso tomar en consideración nada de ello y la condena llevaba asociada el pago de una multa de 2.160 euros por usurpación, a mm. saber lo que querrá decir con ello, y 1.080 euros por el delito por el que fueron condenados a la cárcel. Y a todo ello, además, por si fuera poco, se sumaba el pago de la demolición de lo que habían construido en el pueblo, que se había fijado en 32.000 euros. Es Es decir, que decir, que además que lo que quería la administración es tirar abajo las casas que habían reconstruido y volver aquello a escombros, como,
como se lo Sí, sí, y además que encontraron. lo pagaran los que lo habían construido, claro. Eso es. Es decir, que bueno, que la conclusión sería evidente, ¿no? Que más allá de las vacías declaraciones de principios, lo que hay que recordar y valorar en la experiencia de Fraguas es que con acciones concretas, prácticas y decididas y valientes, como la de los compañeros que llevan casi 10 años luchando por mantener la experiencia de Fraguas, es precisamente así y no con palabrerías vacías, cómo se va modificando la realidad para mejor y con el viejo principio anarquista de la propaganda por el hecho, ¿no? Por el ejemplo. Es decir, y así conseguir que otros grupos en otros pueblos pues, se vayan animando y se vayan sumando a montar otras experiencias de este tipo que, como a veces hemos comentado, es con este pequeño tipo de experiencias como poco a poco, en plan hormiguita, pero es como se va cambiando la realidad, ¿no? Y Ujú. se va demostrando que otras formas de vida son posibles. Muy bien. No queda mucho que decir porque en los últimos días de bueno, estos días pasados, aquí hemos escuchado durante 2 días entrevistas a uno de los compañeros que están en Fraguas y nos ha contado cuál es eh, la última, digamos, información que podíamos aportar a todo esto. Es decir, que siguen pendientes de un hilo de que todo el trabajo se vaya al garete porque la administración, los juzgados y demás siguen empeñados en que no es viable, bueno, que no es viable política y administrativamente. De la otra manera sí, porque 10 años ya han demostrado con suficiencia que se puede vivir allí, que se ha rehabilitado unas ruinas de un pueblo y que es todo ello posible, pero nos dan su brazo a torcer y siguen prevaleciendo la ley y el orden sobre lo práctico de la situación, ¿no? Es decir, lo real, lo que se ve, lo que está funcionando. ¿Mm? Claro, pero tú fíjate la contradicción que supone decir que no es viable Sí, cuando en la práctica están demostrando que sí que es viable. eso Es es. decir, es absurdo, ¿no? Y Pero bueno, de prefieren todas formas, mm, no, no, que ya que digo que dentro de la tónica general de despropósitos de la administración, el tema del escrito presentado por el CSIC, porque el CSIC pesa mucho, ¿no? El CSIC es sí, uno de los organismos de la administración más prestigiosos, ¿no? Que llega a prácticamente a todas las ciencias, ¿no? Incluidas las ciencias llamadas sociales, es decir, desde la arqueología, a la etnología, antropología, etcétera, ¿no? Y bueno, que un organismo tan prestigioso haya metido baza para defender la experiencia, bueno, defender el pueblo, pero claro, defender el pueblo es defender la experiencia que se está desarrollando allí, ¿no? De hecho, como digo, han solicitado la inmediata paralización de las obras de derribo. Yo creo que eso es bastante importante, ¿no? sí, es importante. Ahora falta que les hagan caso y que el Poder Judicial y el Poder Político no se lleven por delante, pues, a lo que tú has dicho, a la ciencia, al CSIC, a sus opiniones y todo lo demás, ¿no? Ya, pero Bien, bueno, estamos la de siempre. Tenemos un gobierno autonómico y un gobierno estatal teóricamente progresistas y de izquierdas y tal y cual. Bueno, pues a ver si se nota algo. Es decir, no hace falta ni siquiera que subvencionen, colaboren, tal, simplemente que los dejen en paz. Ya sería suficiente, ¿no? Pero bueno, confiemos que tomando la excusa del escrito este del CSIC, pues a ver si dicen, bueno, pues si lo dice el CSIC, pues habrá que hacerle caso. Esperemos que así sea y que les den un respiro, ¿no? A ver si pueden vivir en paz una temporada. bien, pues esperemos y deseamos. Vamos a poner aquí un poco de música, ¿te parece? Me parece perfecto. Y seguimos con
otro asunto. Estrategias contra el fascismo. Ya me dirás por qué este título y a qué viene esto de estrategias contra el fascismo. Suena muy, Pues muy. Mm, sí, sí, ahora, bueno, luego lo veremos porque me parece un tema muy interesante mm, y de permanente actualidad, ¿no? sí, Ahora es a propósito de los hechos de Vallecas, ¿no? sí, Que, bueno, son de sobra conocidos, pero quizá lo más interesante no sean ya los hechos de los que hemos tenido más que cumplida e incluso a veces excesiva y cansina información estos días, sino la reflexión acerca eh, de lo que pueda tener de interesante y de cómo enfocar este tipo de cuestiones y de provocaciones, ¿no? Los hechos ya lo sabemos. Se presentaba la candidatura de Vox sí, eh, en, la, en, la, plaza de la Constitución de Vallecas, conocida como la Plaza Roja, sí, señor. eh, y bueno, habían sido avisados previamente por los dirigentes de Vox, la policía, y se había presentado allí con decenas de furgones y con muchos agentes de la Policía Nacional desplegados. Según datos de la propia policía, para empezar a fijar un poco los términos de la cuestión, habían asistido unos 350 partidarios de Vox y unos 500 manifestantes. Es decir, eso ya nos da una idea de cómo iba la cosa. A mí personalmente me recordaba, hace ya bastantes años, las primeras manifestaciones antifascistas, eh, perdón, contramanifestaciones que se montaron en Ruzafa, donde ahora ya es un barrio sometido a la pijización progresiva, pero hace no tanto, unos 15 o 20 años, era un barrio obrero Sí, tradicional de toda la vida, obreros de ferrocarriles que estaba muy cerca de la estación de la Renfe, y se convirtió en un barrio muy envejecido y de viviendas relativamente de alquiler barato, y sí, se había llenado de inmigrantes. Entonces, aquí los fascistas locales, que bueno, eran de Vox, pero eran de España 2000, pues había convocado a sus mamporreros, además de una manera bastante curiosa. eh, el señor José Luis Roberto los había invitado, les pagaba la estancia, el hotel, incluso como anécdota les pagaba una discoteca por la noche, en fin, gastos pagados. Y para que se manifestaran en contra de los inmigrantes que habían ocupado el barrio. Bueno, pues todos los grupos de izquierdas y por supuesto incluidos los grupos anarquistas, sindicalistas de la CNT, etcétera, pues montamos una contramanifestación. Bueno, pues la cuestión era que la contramanifestación era bastante, por no decir mucho más numerosa que los militantes de Vox que habían venido con gastos pagados, ¿no? bueno, en aquel caso Bueno, no eran pues de vos aún, de pero Vox no, perdón, de España 2000. vale. Eh, entonces, bueno, lo digo porque me lo recordaba un poco lo que pasó, según fuentes de la policía, lo que pasó en Vallecas, ¿no? Es decir, que estaba clarísimo que el hecho de empezar allí su campaña electoral era una provocación más que evidente, y lo que querían era visibilizar la candidatura, provocando la lógica reacción de un barrio obrero como Vallecas. Porque habría que ver lo que hubiera pasado si los grupos de izquierda se hubieran convocado a una manifestación en el barrio de Salamanca, ¿no? De la calle Salamanca y alrededores. Seguramente hubiera habido bastante conflicto. Bueno, el caso es que evidentemente la gente pues se presentó allí, la policía estableció un cordón eh, sanitario entre unos y otros. Ahí, a partir de ahí hay diferentes versiones. Según una de ellas, Vox, los dirigentes de Vox, encabezados, eh, por supuesto, por Santiago Abascal, pues se dedicaron a increpar
a los vecinos y los partidos políticos que se habían reunido, porque había dos convocatorias, había una convocatoria de los vecinos y otra convocatoria de los partidos políticos, que por cierto, cosa extraña, habían publicado un comunicado conjunto, se habían puesto de acuerdo Más Madrid, Podemos o Unidas Podemos e incluso el comité de barrio del Partido Socialista, cosa que me extrañó muchísimo, pero bueno, firmaron un comunicado conjunto rechazando la presencia fascista en el barrio, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Llegaron a Abascal y Monasterio, se produjeron abucheos, empujones, el señor Abascal se puso en el plan chulesco con el que suele manifestarse, pues vamos a hacer el acto hasta el final, pese a quien le pese, y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues se produjeron incidentes que acabaron, como todos sabemos, con varios heridos, entre ellos algunos policías, y los manifestantes, bueno, por lo menos pudieron gritar sus consignas. El meeting de Vox se tuvo que interrumpir en varias ocasiones porque, bueno, las consignas de los contramanifestantes, de los colectivos en contra de la presencia fascista, pues eran más numerosas y se hacían oír más, claro. Y las consignas pues eran, pues eso, frente a la xenofobia de Vox, pues gritaban nativa o extranjera, la misma clase obrera, lo de fuera fascistas de nuestros barrios, Valleca para todas, Valleca antifascista. Ah, bueno, y una muy curiosa que decía, Abascal, ponte a trabajar. No trabajo en su vida, va a empezar ahora. Bueno, y algunas muy antiguas de la Guerra Civil, como la de Madrid será la tumba del fascismo, en fin. A lo cual los militantes de Vox respondían con libertad, libertad. Aparte lo de España, España, ¿no? Lo de libertad, libertad es muy curioso, sobre todo porque, bueno, ya conocemos el eslogan de campaña de la señora Díaz Ayuso, ¿no? Lo de comunismo o libertad, perdón, libertad o comunismo, ¿no? Sí. Es decir, que tiene gracia que ellos precisamente enarbolen la bandera de la libertad. Pero bueno, el caso es que, pues eso, evidentemente era una cuestión de alta política estatal, no iban a por las elecciones del 4 de mayo en Madrid, sino iban a por Marlaska y a por Sánchez, que son sus bestias pardas favoritas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, acusaban a Marlaska de que no había permitido a la policía cumplir con su trabajo, en fin, todo eso. Y reivindicaban, por supuesto, que Vallecas también era suya, ¿no? Es decir, insultó a los manifestantes, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hemos visto todas las imágenes y nos lo han contado por todos los canales de televisión habidos y por haber. Les han hecho la campaña a vos Claro, es que ahí es donde empieza, digamos, lo interesante de la cuestión, ¿no? pues Que a- es el debate sobre vamos, la estrategia antifascista más adecuada. vamos a ello, a ver. Tú. No sé cómo lo verás tú. Bueno, evidentemente lo que han coincidido todos los analistas de todos los colores es que le han hecho la campaña a Vox, vamos a decir Sí, que lo que pretendía ser una manifestación de rechazo a la presencia fascista en el barrio había acabado dándole muchos minutos de televisión y muchos artículos, tanto en las redes como en los periódicos de papel, a Vox. Es decir, que la reflexión, desde mi punto de vista, y ahora me dirás tú lo que te parece, es que, bueno, el comunicado de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos es obvio, porque el mitin de Vox no tenía otra pretensión en un barrio en el que, por otra parte, tiene poco que vender electoralmente, es que buscaba exactamente lo que ha acabado pasando. Es sí, decir, provocar y hacer propaganda a partir del victimismo y, como decíamos, en nombre de la libertad. ¿Eh? Lo de libertad o comunismo, ¿no? Entonces eso nos plantea
cuáles son los métodos más adecuados para la resistencia y la lucha antifascista, ¿no? Porque lo que desde mi punto de vista parece evidente es que el enfrentamiento provoca el refuerzo de los enemigos, ¿no? Entonces, para mí, la palabra clave, que recuerda a un viejo programa de Radio Clara, la palabra clave debía ser desafección. Mm, Es decir, ignorar aquello que no vale la pena confrontar porque debilita más a aquel que confronta, ¿no? Y no hace avanzar en absoluto. Entonces, bueno, sabemos que es difícil soportar a determinados grupos, pero el enfrentamiento, si se produce, debería de ser clandestino y discreto. Y entre tanto, ya digo que para mí la palabra clave es desafección. No ujú. sé tú cómo lo verás. Bien, yo primero pienso que cada barrio, en cada sitio, la gente que vive allí tiene que decidir por ella misma lo que quiere hacer y lo que debe hacer. En un principio había, parece ser, organizaciones y colectivos que proponían, en todo caso, manifestarse o hacer actos de presencia a una distancia prudencial para manifestar el rechazo a la presencia de Vox, pero no ir más allá, no ir al cuerpo a cuerpo, al enfrentamiento, a la provocación, al lanzamiento de objetos y a la necesaria intervención, de, lo de necesaria le pongo comillas, de la policía, porque claro, había que separarlos y mantener el orden público, porque Vox había solicitado la plaza para presentar su candidatura y como partido legal tenía derecho a ello y así se lo habían autorizado, ¿no? Entonces, Claro, pretendían, pretendían lo que pretendían, pretendían la bronca y la claro, estrategia, pero que son muy buenos, Manolo. Provocando son muy buenos. claro, Es todas. decir, ellos sabían que, aunque Les ha fueran allí, les ha pasado lo mismo en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en todos los sitios que han ido, ha habido bronca, ha habido pues más o menos lanzamiento de algunos objetos que nunca han ido más allá absolutamente de nada, algunas piedras, algunas botellas, algún palo y todo eso, que bueno, es lo mínimo que suele pasar en estos casos, pero han logrado lo que querían, que es salir en los medios de comunicación en plan víctima y hacerse visibles, ya que la campaña de Vox en Madrid estaba siendo prácticamente, o esta precampaña, nula. Es decir, y se veían además, como tú sabes y nuestra audiencia también, se están viendo en las encuestas que se los está absorbiendo el Partido Popular, la señora Ayuso, ¿no? A sus posibles votantes. Al menos eso dicen algunas encuestas e incluso estaba en riesgo el que pudieran acceder a la Asamblea de Madrid si no lograban el porcentaje suficiente. Entonces, a partir de ese día, de esa bronca, han salido en todos los informativos, en las tertulias, en medios de comunicación, editoriales, artículos de opinión e incluso ahora ya los medios acuden a cualquier sitio que vaya vos a ver si también en ese barrio, que el siguiente ha sido Vicálvaro, creo, a ver si también había bronca o dejaba de haberla y ya están en la onda, ya están, ya lo han logrado. Entonces, mi estrategia, bueno, primero lo que he dicho al principio, en cada momento, en su sitio, cada colectivo pues decide lo que tiene que hacer. Yo hubiera hecho lo mismo que tú propones. Es decir, la desafección, la ignorancia, el pasar absolutamente de ellos, el darles la espalda y, bueno, hubieran pasado más o menos desapercibidos porque no hubiera sido noticia la presentación de una candidatura más allá de quizás unos minutos en la televisión autonómica porque no tenía más trascendencia. no, Eh, si no hay bronca no hay noticia, eso está claro, claro. claro, lo que les ha gustado a los medios y lo que tiene fuerza es, pues eso, la fuerza de las imágenes que son los palos, la confrontación, los detenidos, la bronca, el espectáculo, que es lo que buscan los medios de comunicación también para rellenar sus parrillas, ¿no? Entonces,
Eh, ¿Qué quieres que te diga yo? Y yo no hubiera estado en un sitio de esos, por lo menos en la manera en que algunos han estado. Otra gran parte de los manifestantes, que también se ven en las imágenes, se limitaron simplemente a gritar consignas con bastante distancia y para nada buscaron el enfrentamiento y el acercarse y provocar pues que la policía interviniera, lanzar objetos, tirar piedras, botellas y tal, es decir, provocar que hubiera la bronca, detenidos, heridos y lo que ha habido. Son Claro, pero eso es maneras muy de hacer. difícil, Manolo, porque los fascistas estos son expertos en provocar. Es decir, llega un momento en que tienen una serie de mecanismos y de métodos y de formas de actuar que a los que tienen la sangre más caliente, pues hace que se lancen, ¿no? Y entonces Bueno, ya la hemos liado. yo estoy de acuerdo Eh, contigo. Hay gente que tiene la y, sangre muy caliente, no solo en una en unas posiciones ideológicas, sino también en el otro lado. Es decir, hay gente que está dispuesta a embroncarse también en la parte contraria, eh, no, no, evidentemente, que están en todas también. ¿Eh? pero que la gente de Vox, eh, aunque no lo parezca, son muy disciplinados, ¿no? Seguro que hay alguien que se les escapa, pero sigue las consignas de sus líderes. Y Sí, eso, sí, yo estoy convencido que el acto estaba perfectamente diseñado, sí. programado, y habría allí una especie de regidor, como en la tele, que iría dirigiendo la acción para que hicieran en cada momento lo que más provocativo resultara para conseguir el resultado que pretendían, que hay que reconocer y para mí no es ninguna vergüenza reconocerlo, que tuvieron éxito. Es decir, lograron lo que pretendían. Que sí. Ellos no iban ahí a predicar en Vallecas, donde sabían que las últimas elecciones habían sacado, creo que recordar, el 5%. Es decir, ahí en Vallecas tenían poco que vender para las elecciones. Ahí iban pues, a hacer lo que hicieron. Y sabían que era un barrio que consideraban, porque claro, luego se han producido manifestaciones tanto por parte de los políticos de todos los colores, excepto los de Unidas Podemos y los de Más Madrid. El resto, las manifestaciones iban en el sentido de decir que Madrid es de todos, los barrios son de todos, Mm. que no podemos decir que Vallecas sea únicamente de izquierdas, sino que todos tienen derecho a predicar en todos los barrios, cosa que, como digo, no me creo, porque yo no estoy convencido que en ciertos barrios ricos no se lo permitirían, pero bueno, entonces les han dado pie para todo ese tipo de manifestaciones absolutamente hipócritas y falaces, ¿no? Es decir, yo no me creo en absoluto en la excusa de que todos tienen derecho democrático a manifestarse, a montar sus mítines en el barrio que quieran. Eso Bueno, yo derecho creo tienen. Otra que cosa es que tenga sentido, sea conveniente, adecuado y que no se monte la pirula si van allí en plan provocar, que es en el plan que han ido hombre, de hecho ya te los- digo que el señor Abascal había llamado previamente a la policía porque ya sabía de sobra lo que iba a pasar. Es decir, Sí, sí, estaba claro. estaba todo perfectamente programado. En lo que tú me decías de organizado y gente que ha acudido sabiendo que iba a la bronca, pues las imágenes que nos han mostrado en alguna televisión han sido, por ejemplo, al que se puede llamar, entre comillas, cabecilla, líder, que ha estado a diario y que ha sido, bueno, por lo menos multado o llamado a declarar en las manifestaciones que ha habido delante de la casa durante meses en Galapagar del señor Iglesias, ¿no? Que le pillaba un poco distante, pues estaba obviamente en esa manifestación y era uno de los provocadores de la parte de Vox con su teléfono y su bandera, pues echándole voces a los contramanifestantes antifascistas. Bueno,
Lo hemos visto de sobra y cada uno, yo estoy de acuerdo en que a lo que han ido y cómo han ido. Ahora, la estrategia más conveniente es seguirles en la provocación, pues es hacerles la campaña, desde mi punto de vista. Desde mi punto Sí, de no, vista. no, yo en eso que coinciden todos, pero por eso decía que frente a la provocación, que yo estoy convencido que se puede contestar, pero que como digo, o como he dicho antes, en el caso de que se produzca esa contestación, debería de ser clandestina y discreta. ¿Eh? Sí, hay alguien que ha escrito en las redes cosas así. Al fascismo se le combate pues de manera inteligente, sin mucha excesiva visibilidad y sobre todo que no estén los medios delante, porque entonces vas a salir No, entonces perdiendo. le estás haciendo el juego, claro. Claro, Es decir, eso es algo inevitable. Que bueno, que más allá de la buena voluntad de todas las personas que acudieron allí, porque me imagino que es absolutamente indignante ver aparecer a semejantes bicharracos por tu barrio para dar un mitin y soltar sus mentiras habituales, ¿no? mm, Pero bueno, pero para eso está la inteligencia. Hay que ver a quién te enfrentas y sobre todo cómo te enfrentas, ¿no? Es claro. decir, no puedes acabar haciéndoles el juego y haciendo que tengan éxito en aquello que se proponían. Porque aquello que se proponían no era evidentemente dar a conocer al pueblo de Vallecas Sus sus, candidatos. sus propuestas, entre otras cosas porque propuestas no tienen ninguna, son 4 lugares comunes y 4 estupideces, ¿no? Es decir, tampoco ellos iban allí no a difundir sus propuestas, sino a provocar. Ujú. Y entonces, bueno, pues Lo han logrado, simplemente lo han logrado, han tenido éxito. sí han tenido Seguro, éxito. seguro que cuando se retiraron a sus cuarteles y a sus locales se felicitaron porque había sido un éxito, a pesar de que casi no pudieron hablar o pudieron decir lo que querían decir, pero un éxito, bueno, inesperado y una visibilidad no solo en Madrid, sino en el resto del país que vale muchísimo dinero si lo tuvieran que pagar en, en spots publicitarios o en publicidad en cualquier agencia de publicidad. En fin, ahí Pues, queda. por eso decía que ese tipo de enfrentamientos refuerza a tu enemigo, ¿no? Entonces, Sí, por eso decía que la palabra clave desde mi punto de vista era la desafección. muy bien. Vamos a terminar aquí, Rafa, porque se ha ido el tiempo. ¿Te Muy parece? bien, me parece perfecto. Pues Nos nada, escuchamos, si te parece, la próxima semana. muy bien. Si no pasa nada y todo va bien, la próxima semana nos volvemos a oír. Hasta entonces, Molt bé. mucha salud. Salut i bon dia. Muy bien, Rafa. En la radio ya hemos acabado y en lo otro estamos a punto de hacerlo. Y también nos despedimos de la gente que ve los vídeos.